Entonces, vamos a poner acá. En la presentación. Sí, sí se ve. Sí. No, entonces, Sí, este es un sí. tema corto, pero que se me había quedado por ahí, que lo demanda el programa. Identificar la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Son tres palabras que podríamos decir que son sinónimos, pero en realidad no lo son. Para comenzar, me gustaría saber si alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, siendo a modo de sondeo. Hola, hola. No, para mí el lenguaje es como el sistema que utilizamos para comunicarnos y ya como que la lengua es como más cognitivo, al igual que el habla, perdón. ¿Alguien más? Ajá, hay 81 ahorita, no puede ser que solo una quiera opinar. ¿Será que una diferencia también puede ser que el lenguaje es como el método que se utiliza para comunicarse con otra persona y la lengua el idioma? Vale, por ahí vamos, muy bien. Dos opiniones ya. Ya nos vamos acercando. René, El lenguaje podría ser las palabras, diría yo, que utilizamos para expresarnos, y la lengua, no sé, siento que es bastante parecido al lenguaje. Y el habla, la manera, creería yo, de expresarnos también. muy bien. Vale, cada uno va dando elementos importantes, ¿ve? Nuevos elementos que nos ayudan a armar este rompecabezas. ¿Sí, Adriana? Micrófono activado, Adriana. Y la lengua es como el idioma en el cual estamos hablando. Va, repítalo porque no la escuchamos. Al menos yo no la escuché. ¿Me escucha? Ahorita sí. Vaya que el lenguaje es como la manera en cómo nosotros nos expresamos. Me refiero al léxico que usamos, la manera en cómo nos desarrollamos frente a las personas de manera oral. La lengua es, como decían mis compañeros, ¿verdad? El idioma en el cual nosotros hablamos. Muy bien, entonces vamos a ver ahorita, ya que ustedes dieron una aproximación bastante certera, por así decirlo, de cada uno de los elementos. Entre todos iban armando un poco este rompecabezas, que es para definir qué lenguaje, lengua y habla. A continuación vamos a ver las diferencias de estos. Lenguaje, ¿sí? Vamos a comenzar a decir que el lenguaje es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo, señales o signos, ¿sí? Un gesto que ustedes hagan en la comunicación no verbal es parte del lenguaje. ¿Sí? Un signo, ¿sí? Que ustedes hagan, que ven, ya les dice algo. También podemos entenderlo como el conjunto de sonidos articulados con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa y siente. ¿Sí? Conjunto de sonidos articulados. Cuando un bebé está llorando en la noche, ¿qué es lo que entendemos nosotros que está pasando? Que tendrá hambre. Que tendrá hambre. Entonces, por medio del sonido, el niño se está comunicando.
Y también podemos entenderlo como la capacidad que tenemos los seres humanos para crear diversas formas de comunicación. Sí, entonces, estos tres elementos son los que nos ayudan a definir un poco qué es el lenguaje. En primer lugar, es el conjunto de señales y signos, ¿sí? Con la finalidad de poder comunicar algo. Luego también es el conjunto de sonidos articulados con lo que nosotros manifestamos, expresamos lo que estamos sintiendo, pensando en ese momento. Y tercero es la capacidad que tenemos los seres humanos para crear diferentes formas de comunicación. ¿Cuáles son estas diferentes formas? Aquí están. Tenemos el lenguaje acústico, el que es transmitido por medio de sonidos. Ejemplo, ustedes van en la carretera. ¿Quiénes de ustedes manejan? Vamos a ver. Stephanie, Julio, los que manejan. Cuando ustedes van manejando en la carretera, ¿sí? Y escuchan la sirena de un patrulla o de una ambulancia, ¿qué es lo primero que deben de hacer? ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes? Apartarnos o orillarnos. Apartarnos. Pero, correcto. Eso es lenguaje acústico. Ustedes escucharon, el policía no iba con un micrófono, con un megáfono o la ambulancia, simplemente el sonido. Lenguaje acústico, que es transmitido por medio de sonidos. Ahora bien, vamos con el lenguaje visual. Transmitido por medio de señales, signos y grafías. ¿Me pueden dar algunos ejemplos? El lenguaje del Lesna, creo yo, que sería uno también, y los ¿Perdón? alemanes. El Lesna y los alemanes. Vale, ¿alguien más? También se puede, Como los mapas. también se Perdón, puede perdón. aplicar en la parte de conducir. ¿En la parte de qué, perdón? Okay. También se puede aplicar en la parte de conducir por ejemplo, las señales. Cuando Correcto. conduces, o sea, en las señales que hay, que a veces dice stop o que es zona de derrumbes, entonces ya uno pues sabe y Muy bien. Así ¿Alguien es. más estaba hablando? realiza acciones. Correcto. Como lo del mapa que nos indica ahí dónde está ubicada tal cosa. Exacto. Entonces ahí estamos viendo un lenguaje visual transmitido por medio de señales, signos y grafía. El ejemplo que siempre pongo yo, cuando ustedes están en un centro comercial y quieren ir a un baño, ¿cómo identifican ustedes que el baño es de hombre y es de mujer? Por los rótulos. Por la imagen. Por la silueta. Por la silueta. Correcto. Entonces estamos hablando de signos, ¿sí? Grafías. Lo que decía ahí Dayana, si no me equivoco, cuando ustedes van en carretera, ven diferentes rótulos, ¿verdad? Es decir, uno de alto o otro que se acerca un puente o que es carretera de ganado. Entonces, eso usted ya le dice algo y ya con eso, pues que hay un túmulo cercano, ya usted ya toma las precauciones debidas. ¿Sí? Y está el lenguaje oral y escrito también. Es al mismo tiempo acústico y visual. ¿Por qué? Porque el oral, ¿por medio de qué sentido lo interpretamos? Decodificamos el mensaje, lo recibimos. Sonidos o señas. Ajá, el sonido, pero nosotros, el receptor, ¿por medio de qué sentido lo capta? El oído. El oído, El ¿ok? oído. Estamos hablando que acústico. ¿Y algo escrito por medio de qué sentido? La vista. La vista. Correcto, visual. Entonces, por eso dice que el lenguaje oral y escrito es al mismo tiempo acústico y visual, ¿sí? Está formado por signos lingüísticos, que son las palabras, ¿sí? Ya nosotros sabemos cómo escribir, por ejemplo, si queremos poner papa o queremos poner papá, signos lingüísticos. Entonces, estos son los tres tipos de lenguaje que podemos identificar. El acústico, que es por medio de sonidos, el visual, que es por medio de grafías, signos, señales, y tenemos también el oral y escrito, que al mismo tiempo es acústico y visual. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios, se los voy a dejar acá y vamos poniendo la respuesta y después entre todos pues los vamos a ir diciendo qué es cada uno de ellos, ¿sí? Entonces ustedes los copian y aquí a un lado van a escribir si es acústico, es visual o qué es. Sí, son estos y estos, así que cuando terminen de copiar esta parte me avisan
y después vamos para que continúen con los demás. Y después lo socializamos entre todo el grupo. Mi licenciado no va a grabar la clase. Gracias por recordar. Ahorita. Ya está esta parte para pasar a la siguiente. Sí. Vale, muy bien. No. Puedes regresar a la anterior, por favor. Algunos no hemos terminado. Vale. Ahorita solo hay que copiarla, copiamos las otras y comenzamos a desarrollarlo. Un guiño que es para nosotros y así vamos. ¿Puedo pasarla o todavía no? No, todavía Si no. gustan, tómenle foto para que se les haga más fácil. Vale, es la 1:29. A la 1:40 activo micrófono para comenzar a socializar cada una de ellas. Voy a dejar de grabar ahorita porque no tiene sentido. Me recuerdan al ingresar nuevamente grabarlo para que eso ya quede en la plataforma. Licenciado, ¿y lo vamos a hacer en grupo o individual? No, ahorita háganlo individual, vea, porque lo vamos a socializar entre todos acá. Por ejemplo, uno me va a decir que para él que el tañer de las campanas, ¿qué es? Otro el concierto musical, ¿qué es? Y aquí lo vamos a ir socializando y discutiendo entre todos. Hola, hola. ¿Ya terminaron? Ya. Vaya, Sí, ya. Sí, ya. vamos a partir de estos tipos de lenguaje, ¿sí? Acústico, visual y oral o escrito. El guiño, ¿qué sería? Visual. Visual. Visual, muy bien. El sonido de un claxon. Acústico. 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 La palabra alto. Oral y escrito. Perdón. Oral y escrito. Muy bien, ahí dependiendo de la forma, ahora, si lo estamos viendo o lo están diciendo. Muy bien. La D, la posición del brazo de agente de tránsito indicando alto. Visual. 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 Muy bien. La luz verde del semáforo. Visual. 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 La palabra siga. Oral y escrito. Oral y escrito. Oral y escrito. Permítame. Vale, continuemos. Disculpen. La palabra vaso. Oral y escrito. Licenciado va a seguir grabando.
Vaya, va. Continuamos. Perdón. El tañer de las campanas. Acústico. Acústico. Tocar del violín. Un concierto musical. Acústico. Acústico. Oh, muy bien. Acústico y visual, ¿ve? Porque también lo estamos viendo. La señal de no estacionarse. Visual. Visual. La señal de topes. Visual. La palabra gato. Oral y escrito. Oral y escrito. La palabra muñeco. Escrita. La palabra niño. Escrita. Oral y escrito. Oral y escrita. Muy bien. Y la última, el cloar de las ranas. Auditivo. Entonces, ha quedado claro estos tres tipos de lenguaje: acústico, visual y oral y escrito. Sí. ¿Sí? ¿O hay dudas, comentarios? No, todo claro. Sí. Cuando son oral y escrita, siempre se le tiene que poner oral y escrita, o también se le puede poner o solo oral o solo escrita. Lo que pasa es que como ahí la palabra nosotros la podemos entender como que estuviera escrita la palabra en sí o como que alguien la está diciendo. Entonces por eso ponemos que es oral o escrita, porque no especifica bien, pero en este caso, como nosotros nos estamos comunicando, sería oral o escrita, la forma en que yo estoy hablando con ustedes. Oral. Oral, de ahí lo tenemos bien claro, pero como en el ejemplo no está bien explícito, entonces puede ser que alguien diga esa palabra o alguien la escriba. Vale, casi. Bueno. Permítame. Hoy vamos con la definición de lengua. ¿Alguien que me ayude a leer? Yo. Conjunto de signos lingüísticos propios de un pueblo o de una comunidad de pueblos, de diferencia de otros sistemas de comunicación, porque es más eficaz y precisa, además de ser exclusiva de los seres humanos. Sigamos. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por lengua? Dice que es el conjunto de signos lingüísticos propios de un pueblo o de una comunidad de pueblos. Es decir, los signos que están aprobados socialmente, por así decirlo, para poder comunicar en un determinado lugar. ¿Sí? ¿Cómo hablamos acá? ¿Qué significa agua para nosotros? ¿Qué significa agua para los guatemaltecos? Lo que yo creo que con ustedes hice la mención, ¿qué significa paila para los de acá y qué significa paila para los de Oriente? Entonces, es un conjunto de signos lingüísticos propios de un pueblo, ¿sí? Y eso sirve para comunicarse. Dice, se diferencia de otros signos de comunicación porque es más eficaz y precisa, además de ser exclusivo de los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué más eficaz y preciso? Porque un niño, como en un principio de la clase les dije, cuando el niño está llorando, podemos asociarlo a que es hambre, ¿sí? Y puede ser que sea hambre, y si no es hambre, entonces vamos a adivinar, ¿verdad? O sea, el niño se comunica, pero no es tan efectivo como decir, mamá, tengo hambre, mamá, me duele el estómago. Entonces, por eso se dice que es la forma más eficaz y precisa para darse a entender, para comunicarse. Porque los sonidos sí comunican, pero no son tan eficaces como lo es la lengua.
conjunto de signos que nosotros utilizamos para dar a conocer algo, para expresarnos, para comunicar emociones, sentimientos o lo que sea. ¿Comentarios hasta aquí? Creo que todo claro, licenciado. Muy bien. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Sí? Stephanie creo que levantó la mano. Sí, vaya. Es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas, según las cuales está permitido combinarlas. Cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. El producto de una convención social y constituye una herencia cultural. Se adquiere de una manera natural y todas las personas estamos capacitados para aprender cualquier lengua. Muy bien. Es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas, según las cuales está permitido combinarlas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas normas? Pues a nosotros nos rige la Real Academia Española. Entonces, aquí nos explica cómo combinarlas, cómo conjugar, ¿sí? Si ustedes ven, cuando se habla inglés, muchas veces la traducción es como al revés de lo que se está escribiendo. Nosotros lo traducimos, aquí es diferente. Aquí una palabra va y lo vamos leyendo de esa manera. Hay signos, cómo utilizar una coma, cómo hacer un saludo, pero también en la última parte dice, es producto de una convención social constituye una herencia cultural. ¿Qué quiere decir convención social? Es decir, que sí hay reglas, pero también una determinada población, una sociedad, dice ¿sí? que es aceptado y que es no para esa comunidad. Sí, por ejemplo, a nosotros no nos aprendieron, no nos dijeron qué significaba bicho, pero todo el mundo dice bicho y ya sabe a qué se refiere. O ustedes en la escuela le explicaron de dónde viene la palabra bicho y qué significa y por qué no, ¿verdad? Es por una convención social. Y nosotros eso lo aprendimos, bicho se refiere para esto y esto y esto. Entonces es como una convención social. Aquí pone el ejemplo del CR7, ¿verdad? También es convención social. Ya todos sabemos qué significa eso. Entonces, muchas veces sí hay normas, sí hay reglas, pero también la sociedad utiliza palabras que luego hasta la Real Academia las aprueba, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra cantinflar. ¿Quién ha visto a Cantinflas? Películas de Cantinflas. ¿Cuál es la característica de Cantinflas? Que habla y habla, pero al final no dice Forma de nada hablar. concreto. Correcto, habla y al final no dice nada. Entonces, a eso se le llama cantinflar ahora, y ya está aprobado por la Real Academia. Es hablar, hablar y hablar y no decir nada. ¿Sí? Entonces, es una palabra que se utilizó por una convención social y luego la aceptaron bajo las normas ya de la lengua española. ¿Sí? Entonces, ese es el lenguaje. ¿Sí? Es un sistema de signos complejos, también es producto de la convención social, cipote, bicho, bayunco, ¿sí? Es convención social. Bicho aquí significa una cosa y bicho en Nicaragua significa otra. Sí, entonces eso también es muy importante, que hay signos, hay reglas que lo rigen, pero también muchas veces es superada por las convenciones sociales. ¿Sí, Beatriz tenía la mano levantada? ¿O era...? No, desde hoy, cuando mencionó lo de Cantinflas. Muy bien, ¿hasta aquí está claro? Sí. Sí, está claro. Y por último vamos con el habla, ¿sí? Dice el habla, ¿qué es? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Sí? Fátima. Es la expresión individual de la lengua. Es una realidad
concreta, pues constituye la relación individual de la lengua. Vale, es la expresión individual de la lengua, ¿sí? ¿Por qué individual? Porque cada uno habla de diferente manera. Si yo les pongo, por ejemplo, díganme un artista favorito de ustedes. Ajá. Coldplay. Vale, Coldplay. El vocalista de Coldplay. Ustedes no lo ven, pero lo escuchan en radio. ¿Ustedes ligero lo identifican o no? Sí. ¿Verdad? Sí. Porque por su habla, ¿verdad? Es una forma concreta. Que escuchan cantar a Bono, por ejemplo, al vocalista de YouTube. Si a alguien le gusta, lo identifica rápido. Si ustedes están en su casa y escuchan que alguien viene hablando de afuera y es su mamá, no hay necesidad que usted la vea. Ah, mi mamá viene ya. ¿Por qué? Por su forma de hablar. Entonces, esto es algo individual de cada persona. Cada quien, si yo les digo, tengo hambre, otro me puede decir, hace hambre, otro tengo bajón, otro de diferentes formas de hablar, ¿sí? Por eso dice que es individual. Es la expresión individual de la lengua. Es una realidad concreta, pues constituye la realización individual de la lengua. Entonces, esta es la forma que cada quien expresa, el acento que le pone, el ritmo que le pone, el tono de voz, las palabras que se utilizan. Si ustedes han escuchado hablar a un docente y a otro y lo identifican por algunas palabras que se repiten. Hay quienes tenemos muletillas, ¿sí? Y por eso lo identifican. Es la forma de cada quien. Hasta aquí hay comentarios. No, profe, todo claro. No. Todo claro. Ay, qué bueno que no me hayan Muy puesto claro. a Batonio. Vaya, muy bien. Entonces, con este tema quedamos hasta acá. Vamos a comenzar a ver otro tema que ahorita se los voy a presentar. Denme un par de minutitos. ¿Pueden observar? Sí, sí se ve. Sí. Vaya, muy bien. Entonces, el tema de ahora es el párrafo, ¿sí? Ese es ya entrando más de lleno a la parte de la redacción, vamos a comenzar a ver el párrafo. Permítame, solo voy a configurar esta presentación.
¿Sí ven bien la presentación? Sí, sí se ve. Vale, entonces vamos a comenzar a hablar sobre el párrafo. Antes de iniciar, me gustaría saber qué entienden ustedes por párrafo. ¿O qué es un párrafo para ustedes? Podría ser un conjunto de líneas donde está escrito un texto. Vale, está escrito un texto. ¿Alguien más? Un conjunto de oraciones. Un conjunto de oraciones. Muy bien, ¿alguien más? Un fragmento con unidad temática. Un fragmento con unidad temática. Muy bien. ¿Otra opinión? Podría presentar lo que es una idea principal también. Muy bien. Vale, cada quien ha dado aportaciones diferentes, pero que van encaminadas a la definición. Vamos a ver entonces qué es el párrafo. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿quién me ayuda a leer? ¿Sí, El Clelia? párrafo. Puedo. Vale, no vi quién levantó la mano primero, solo vi que Clelia. Si gusta que lea Clelia. Vale. El párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Un párrafo generalmente tiene diversas oraciones. Todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información en el resto del párrafo. Bueno, antes de explicar qué es el párrafo, quiero que hagamos un ejercicio. Les voy a dar 7 minutos para que escriban un párrafo. Sí, aquí está. Aquí lo puse, pero antes de explicarlo. Redactar un párrafo de entre 5 a 7 líneas. El tema ustedes lo ponen, no importa el tema, puede ser narrativo, descriptivo, informativo, lo que ustedes quieran. Ustedes escriben un párrafo que tenga 5 a 7 líneas y luego lo vamos a tener ahí. Algunos tal vez lo podemos leer, vamos a dar la definición y luego vamos a ir viendo los elementos que constituyen un párrafo para que después, ya con lo que hemos visto, ustedes hagan un párrafo y veamos la diferencia entre uno y el otro párrafo que hemos escrito. ¿Les parece? 5 a 7 minutos para que hagan un párrafo del tema que ustedes quieran. 5 a 7 líneas, que es por lo general que debe andar un párrafo. El tema que ustedes quieran, deporte, religión, turismo, lo que ustedes quieran. Así que En comenzamos. Word, licenciado, disculpe. Sí, si están en la computadora, en Word. Si están en su teléfono, háganlo en cuaderno. Tenemos las 2:05. A las 2:12 enciendo el micrófono, activo el micrófono para irnos a la siguiente parte ya. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Dígame. No sé si sería válido que dijéramos, bueno, en mi caso, lo que pasamos para el día del examen de admisión. Ese ejercicio ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, pero no sé, solamente preguntaba si lo podía decir. Haga otro, Ah, porque va. de ahí vamos a hacer otro ejercicio cuando ya veamos parte de la teoría. Ah, bueno, gracias. Bueno.
¿Ya lo terminaron? Sí. Sí. Vale, muy bien. ¿Quién nos quiere compartir lo que ha escrito? ¿Sí? Sí, Adriana. ¿Solo lo podemos leer? Sí, claro. Melissa o Adriana, cualquiera de las dos puede iniciar. Guerra civil en El Salvador, Perdón, conocida como, nuevamente lean. bueno, guerra civil en El Salvador, conocida como conflicto bélico interno en el que la Fuerza Armada de El Salvador se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Y eso lo escribió usted o lo buscó en internet? De información de internet, lo Vale, pero un escribí. texto, quiero que busquemos un texto que nosotros mismos lo redactemos. ¿Alguien más? Yo he redactado uno. Alguien que me lea el párrafo, perdón, pero que lo haya escrito sin buscar en internet, sino que con las Yo, ideas de uno. licenciado. Vale, Melissa. Yo escribí para estas vacaciones de Semana Santa, fui a mi lugar favorito, que es el río Lempa. Estuve con mi familia y unos miembros de la iglesia en la que vivo yo. Jugué con mis hermanos y con mis primos. Fue muy divertido compartir mi tiempo con personas tan especiales como ellos. Muy bien. ¿Alguien más? Yo lo podría leer nomás. Claro que sí. Va, entonces, que lo lea Blanca. Ok, yo escribí acerca de las drogas. Las drogas son sustancias que en su mayoría son dañinas para la salud. La población que se ve más influenciada a consumirlas normalmente son los jóvenes. Y en algunos casos se usan de forma medicinal, como por ejemplo la marihuana. Dicha droga en algunos países es legal y en otros no, y se ha usado de manera medicinal, ya que se dice que alivia las náuseas en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer. Vale. ¿Alguien más que haya escrito un texto así, sin buscar información en internet? Yo, licenciado. Vale, lea, por favor. El tema se llama Haciendo turismo en Chalatenango. Chalatenango te invita a disfrutar de tus vacaciones visitando sus atractivos lugares turísticos, como lo son el Cerro de Ramón, Lempa Turismo, el puente más alto de El Salvador. Estos se encuentran ubicados en el municipio de Nombre de Jesús, como también puedes disfrutar de un rico chapuzón en el río Zumpul, ubicado en el municipio de San Isidro Labrador, y también en La Puntona. Esta está ubicada en el municipio del Paraíso. En Chalate las vacaciones se disfrutan mejor. No es publicidad. Vale, muy bien. ¿Qué guía turístico? Sí. Jessica y luego Sonia. Vaya, yo escribí acerca de la violencia social. Ahora en día en nuestra sociedad la violencia se ha convertido en un fenómeno con muchas causas y consecuencias. En la mayoría de los casos se vuelve más negativo, ya que trae zozobra e incertidumbre para todos, desde el niño más pequeño hasta el más adulto. La violencia social es una de las problemáticas sociales que vuelve más complicado todos los aspectos de la vida humana. Vale. ¿Quién es la siguiente? Bueno, si no quiero escuchar a un hombre. Mario. Mi tema es el reino Plantae. Es un reino pluricelulares y autótrofos, es decir, que producen su propio alimento. Este reino se alimenta mediante la fotosíntesis.
Hay diferentes tipos de plantas, desde pequeños musgos hasta grandes árboles con más de 100 metros de altura. Vale, muy bien, vamos con William y luego Dagoberto y ahí vamos ya a ver lo del texto, lo del párrafo. Ok, buenas tardes, Lid, buenas tardes, compañeros. Pues yo redacté algo sobre el amor, así lo titulé. En fin, sentimiento que mueve el mundo. Dice, existen muchos tipos de vínculos en los cuales el amor es el principal motor. El más poderoso es el amor de madre, el cual es semejante al amor de Dios. Luego de ello se puede dar a conocer el amor de pareja, entre paréntesis matrimonio, como también el vínculo de hermanos, de amigos y demás entorno social. Este sentimiento es el que hace accionar a las personas de acuerdo al sentir por aquella persona. Actuamos inconscientemente para el disfrute del mismo, ya que a falta de este nos hace ser inhumanos. Eso fue lo que escribí. Vale, muy bien, Dagoberto. Ok, mi tema es la depresión, y la depresión es un trastorno caracterizado por un bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza asociados con alteraciones de comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Hoy en día los más afectados son los jóvenes, y esto se puede asociar a muchos tipos de causas, aunque cabe aclarar que los adultos y adultos mayores no están exentos de sufrir esta enfermedad. Algunas causas son rupturas amorosas, pérdida de un familiar, etc. Solamente. Vale, muy bien. Miren, la idea de este ejercicio era de que no buscaran nada en internet, simplemente redactar. Ah, quiero escribir sobre vacaciones, papá. Ah, quiero escribir sobre deporte. Ah, quiero escribir sobre el turismo, ¿vale? Como la compañera, escribir, pero escribirlo uno. Porque si ya buscamos información en internet, entonces ya no es nuestra redacción, sino que es la de otro. Entonces no pretendía que eso pasara, porque quería que hiciéramos un antes y un después, ¿verdad? Pero con la mayoría no se va a poder porque muchos buscaron información en internet. Es decir, cómo han estado escribiendo y después de ver la definición, ver algunas partes claves para poder redactar un párrafo de manera coherente y todo esto, y volverlo a redactar, ¿sí? Para ver la diferencia entre uno y el otro. Pero bien, vean, lastimosamente hay que esforzarnos más por escribir nosotros, no por buscar en internet. Lo que está ahí, está bien escrito o mal escrito, y eso ya no podemos hacer nada. Pero si nosotros no comenzamos a agarrar el lápiz, lapicero, o a escribir en Word, nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos, estén bien o estén mal, ¿sí? Yo recuerdo cuando estuve en un diplomado algo extenso de producción audiovisual, donde veíamos parte de, bueno, para hacer pequeños montajes, entonces nos decían, aquí lo único que no está permitido es no equivocarse. Aquí deben equivocarse, porque si no se equivocan no van a aprender. Entonces no tengamos miedo de equivocarnos, no tengamos miedo de decir, no, pero mejor lo busco en internet porque si no, muy feo escribo yo. No, pues no salimos de nada, la materia es precisamente para eso. Entonces, cuando le diga, escribamos sobre algo, no busquen en internet, no busquen, que eso, pues a mí no me interesa lo que está en internet, a mí me interesa lo que ustedes escriben, de lo que sale de ustedes mismos. Vale. Entonces, dice que el párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Es decir, en un párrafo vamos a desarrollar solo una idea. No quiero dos, tres, una idea principal, ¿sí? Dice, un párrafo generalmente tiene diversas oraciones, todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información del resto del párrafo. Es decir, hay una idea central y sobre esa idea central es que vamos a hacer otras oraciones, ¿sí? Lo que llamamos las oraciones secundarias y la oración principal. Entonces, le decía 5 a 7 líneas, un párrafo, ¿sí? Tenemos nuestra idea principal y luego vamos a desarrollar nuestras ideas secundarias, que en este caso serían las oraciones que acá dice, diversas oraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, aquí está un poco más ilustrado. Aquí está, estructura de un párrafo, dice una oración principal. La oración principal también se le llama oración temática, pues es lo que hace mención del tema y los aspectos de que trata el párrafo. En ella se concentra la idea principal y el sentido de la misma. Es decir,
La oración principal la podemos llamar como idea principal, la podemos llamar como oración temática, que es la oración guía, ¿sí? Que eso es lo principal y luego vamos a ir desglosando ya lo que queremos hablar sobre esa idea principal. Y ahora vamos a ver las ideas secundarias. Las oraciones secundarias son las que siguen a la principal e integran el resto del párrafo. Se encarga de fundamentar, complementar y ampliar aquello que es enunciado en una oración principal, ¿sí? Mire, se encarga, ahí se lo he puesto en rojito, de fundamentar, complementar y ampliar aquello que es enunciado en la oración principal. Es decir, nosotros tiramos nuestra oración principal, nuestra oración temática, nuestra idea principal, y luego esa la vamos a reforzar, la vamos a fundamentar, vamos a ejemplificarla, vamos a complementarla. Y ahí ya tenemos un párrafo. Idea principal, ideas secundarias. Oración principal, oración secundaria. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a ver unos ejemplos de estas oraciones. Oración secundaria, oración principal, cómo se estructura, cómo la vamos a dividir para ir entendiendo un poco la estructura de un párrafo. Sí, entonces la actividad de ahora nos sirvió un poco, sí, no era lo que esperaba, quería que ustedes escribieran para después hacer esa comparación entre el antes y el después y van a dar cuenta de que saber escribir sí necesita escribir, ¿verdad? Práctica, pero también se necesita agarrar diferentes técnicas que nos ayuden a organizar bien nuestra información. Muchas veces nosotros tenemos un sinfín de información, pero no toda esa información es importante ponerla. O tenemos un sinfín de información, pero tenemos que organizar esa información. No vamos a escribir lo que nos viene a la mente en ese momento, ¿sí? Sino que hay que ordenarla. Y esta es una forma muy eficaz, efectiva. Créanme que yo cuando escribo lo hago de esa forma, ¿sí? Estructuro mi idea principal, idea secundaria, y de ahí ya me voy a escribir. Quiero ver, aquí dice, yo escribí algo propio, dice. Vale, entonces, ¿quién escribió algo propio? Yo escribí sobre Semana Santa. Escuchemos a Clelia y a Nabil o Nabil. 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 Vale. Escuchémonos a esos dos para ver y después vamos a continuar en la siguiente clase. Bueno, yo en Bien. sí combiné lo que era todo lo que se celebró en la Semana Santa, así que como que no hay mucha idea principal, pero igual. Mi párrafo dice, la Semana Santa se celebra de forma devota abierta a las personas de creencias católicas, así siendo presente desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, por donde transcurre la entrada de Jesús a Jerusalén, llegando a la celebración del miércoles donde Iscariote vendió a Jesús, luego el jueves del lavatorio de pies y la última cena, aclarando que el Domingo de Ramos se lee la pasión de Cristo, al igual que el viernes con la epístola, transcurriendo al Sábado Santo, que es un día muy silencioso para la iglesia hasta celebrar la vigilia y celebrar que Jesús resucitó. Vale, muy bien. Nabil. La mía es chiquita, así que no se asusten. Son las 5 p.m. Me encuentro muy concentrado para el partido de fútbol de esta noche, pensando en las decisiones que tomaré a la hora de estar en la cancha para dar lo mejor de mí, ya que mi familia y amigos llegarán a darme su apoyo incondicional y pues realmente es algo que me motiva a hacer todo bien. Vale. Eso, cuando escribamos quiero eso. No importa si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, pero quiero que sean sus palabras sobre algo que les ha pasado, piensan, creen o quieren escribir, pero no de internet. De aquí en adelante, porque vamos a entrar al texto, al párrafo, vamos a comenzar a ver los diferentes tipos de párrafos, argumentativos, ¿sí? Descriptivos, narrativos. Entonces, quiero que lo hagamos con nuestras propias palabras, para de esa manera ir perfeccionando nuestra redacción. Vale, nos quedamos hasta acá. Mañana vamos a continuar con este tema y vamos a hacer otros ejercicios también. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No hay? Está todo claro. Todo claro, licenciado. Vale, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos mañana en la clase a las 3 de la tarde.
Bueno, Cuídense. De acuerdo, feliz tarde. Bien, gracias. Feliz tarde. Gracias por feliz tarde. todo. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, cuídense. Feliz tarde, adiós. Feliz tarde. Feliz tarde.